Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes maestros. Es un placer acompañarlos a través de este espacio con apoyo de la Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación en Nuevo León, y para esta ocasión vamos a tratar de ofrecerles un espacio de capacitación en cuanto al uso de una de las aplicaciones que comprenden el universo de aquellas que son producidas por Google. Y pues de esta gran cantidad que existen, pues vamos a tomar en cuenta la G Suite for Education, que vienen siendo unas cuantas de estas aplicaciones, y de estas vamos a hacer una selección que es precisamente la que corresponde a los formularios de Google. Los formularios de Google, como lo describen dentro de su sitio oficial, nos permiten la elaboración propiamente de formularios, de encuestas, de test de autoevaluación que nosotros convertiremos en lo que conocemos como exámenes, en confirmaciones de asistencia y mucho más, como lo menciona la descripción oficial. En este caso, para poder sobrellevar el curso que estamos tomando, pues vamos a aprovechar la distribución de elementos en pantalla de manera que los soportes visuales sean varios. Del lado izquierdo vamos a encontrar una ventanilla con una explicación breve y detallada de las acciones que vamos a ir siguiendo durante el aprendizaje. Nos vamos a apoyar también de una ruta iconográfica titulada Metro, a raíz de que se parece a las estaciones de metro que podemos encontrar dentro de los señalamientos del propio metro. También en la parte inferior encontraremos una barra de título que incluye la unidad que estamos viendo dentro de los temas generales comprendidos del curso, y en la parte central del lado derecho, abarcando la mayoría de pantallas, se encuentra una especie de mapa de ubicación que utilizaremos en algunas ocasiones, o un bucle de video en su lugar que trataré de que sea lo más frecuente a raíz de apoyar los aprendizajes de todos. Primeramente vamos a ingresar a Forms. Es necesario que nos desplacemos al sitio de Google, www.google.com, y en este sitio nosotros nos va a redirigir a .mx por nuestra ubicación. Nos vamos a desplazar hacia el botón que aparece en la barra superior derecha. En la parte superior derecha dice iniciar sesión en color azul. Le damos clic y nos va a solicitar datos de acceso para nuestra cuenta. Una vez que nosotros les damos nuestra cuenta y la contraseña, nos vamos a dirigir al botón de aplicaciones de Google Apps, el que se conoce como Waffle. Le damos clic y vamos a encontrar en él que existen múltiples aplicaciones a las cuales podemos tener acceso. Vamos a dejar que aparezcan todas. Si no encontramos Forms, nos vamos a dirigir al botón que dice Más de Google. Este botón de Más de Google nos va a permitir ir directo a todos los productos de Google. Nosotros nos vamos a desplazar a la parte más baja de esta página que se abrió para encontrar Forms. En la parte superior de esta página se encuentran descripciones generales de los servicios, categorizaciones de los productos principales, pero nosotros vamos a donde están todas las aplicaciones para no fallarla y saber que ahí está el formulario. Esta es la forma de ingresar a Google Forms. La pantalla de inicio. La pantalla de inicio se conforma por tres partes esenciales que vamos a describir a continuación. Un menú principal del lado izquierdo en la parte superior, la galería de plantillas y el selector de archivos que está en la parte inferior. Vamos a ir describiendo cada una de ellas para conocer de manera general cómo se opera con la generación de estos archivos. Primero vamos a menú principal, y en menú principal vamos a ver que encontramos diferentes aplicaciones, el acceso a diferentes aplicaciones, lo que son documentos equivalente a Microsoft Word, hojas de cálculo equivalente a Excel, presentaciones equivalente a PowerPoint de Microsoft, y espacio para configuraciones generales del uso de los formularios y el uso de Drive, que pues en otra ocasión ya tendremos oportunidad de irlo platicando. Estas opciones de configuración tienen elementos que también pueden modificarse en otros espacios, así que pues vamos a pasar a la siguiente área. Recuerden que va a regresar en pantalla, recuerden que son 3 espacios, y en el segundo de ellos, titulado Galería de Plantillas, vamos a encontrar precisamente unas plantillas predefinidas que nos comparte Google para que nosotros, si queremos no tomarnos tiempo en elaborar un formulario, pues buscamos una que coincida con nuestros propósitos, la seleccionamos y la abrimos. O en su defecto, creamos una en blanco desde la opción que aparece con una cruz para tratar de generar uno desde cero. Esto es la galería de plantillas. También podemos ocultar este espacio y más adelante podremos recuperarlo precisamente desde el botón de configuración en el menú que les explicaba
en el paso número 2. En el área de selector de archivos vamos a encontrar todos los archivos que hemos generado con formularios, pero también la facilidad de aplicar filtros de búsqueda, ya sea por la propiedad del formulario, es decir, si nosotros lo hicimos o si lo hizo alguien más y nos lo compartió. Si quieren ver ustedes los archivos de manera así como en tabla, a detalle, o si los quieren ver en icono, así en el elemento visual grande, es más fácil encontrarlos si ustedes reconocen el banner que le pusieron, etc. También pueden utilizar el orden alfabético, la fecha de modificación como un filtro de búsqueda, o utilizar una carpeta de selector de archivos donde a partir de diversas variables podemos seguir filtrando los archivos. Una de ellas es destacados, pero esta no va a operar si nosotros no hemos destacado el archivo de manera manual, y eso lo vamos a ver justamente en un momento. La creación de un formulario. Para crear un formulario, empezar desde cero, ya que estábamos en el escritorio que les mostré y buscamos el icono que tiene un simbolito así como de más, de agregar. Le vamos a dar clic. Si nosotros todavía tenemos la vista de galería en la parte superior, aparece gigantesco. Si nosotros ya eliminamos la vista previa, esta de acceso rápido, vamos a encontrar el más en la parte inferior del lado derecho. Al darle clic nos da las dos opciones, de crear uno desde cero o elegir una plantilla. Nosotros le vamos a en crear uno desde cero para ir viendo cómo se configuran todas estas opciones. La ventana de trabajo contiene 3 áreas una vez que abrimos el formulario. Esta ventana se compone del área de archivo, el área de personalización y el área de trabajo. El área de archivo nos permite nombrar, destacar y grabar nuestro formulario con las diversas carpetas que hay. Le podemos seleccionar donde está el icono de Google y podemos desplazarnos hacia donde se trabaja con Forms o ir hacia otras aplicaciones. También aparece el espacio para nombrar el archivo, que nosotros lo seleccionamos simplemente y empezamos a teclear cómo queremos que se llame este formulario. Aparece también una carpeta con la cual nosotros podemos administrar el archivo, dónde se va a guardar, en qué carpeta del Drive. Y también aparece el espacio para los destacados. Si nosotros le damos clic a la estrellita que aparece allí, entonces podemos destacar este formulario sobre los demás y utilizar el selector de archivo que les mencionaba anteriormente para que se pueda encontrar fácilmente. Como pueden ver ustedes, me ha estado apareciendo un mensaje que dice: se han guardado todos los cambios en Drive. El formulario no necesita que nosotros estemos dándole en guardar como tradicionalmente lo hacemos en las aplicaciones de Google, de Microsoft, porque en Google se guarda todo de manera automática. Vamos a pasar en esta ocasión a la parte de personalización. Personalización es un espacio que necesita revisarse a profundidad. Nos habilita opciones de envío, de configuración y previsualización, pero todavía no las vamos a explicar porque necesitan un espacio para cada una de ellas. Lo importante es identificar que aquí se encuentran esas opciones. Cada una tiene, sí, las 3 tienen una ventana emergente, pero las vamos a revisar más adelante paso a paso. El área de trabajo que identificamos en la parte inferior es la que nos va a permitir crear las preguntas y trabajar con las respuestas. Identifiquen también el menú flotante del lado derecho. Conforme nosotros nos desplacemos entre preguntas y preguntas que se van a ir apilando, la barra flotante nos va a acompañar. Es decir, nosotros le damos scroll a la pantalla y vamos a las preguntas que tenemos más abajo o a los títulos que tenemos más arriba, y este menú nos va a ir acompañando conforme seleccionemos determinados reactivos. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio de migración de un examen a un formulario, tratando de que esto se vuelva un poquito más práctico. Retomamos una evaluación que nos compartieron de la Dirección de Educación Primaria, donde aparecen una cantidad de reactivos. Nosotros no vamos a hacer todo el examen porque pues nos tomaría mucho tiempo en este momento como para hacer la explicación, así que retomamos 3 de los ejercicios que ahí aparecen. ¿Por qué estos 3? Porque con estos 3 nosotros podemos construir la base de reactivos que se pueden migrar a formularios, aunque existen más posibilidades, pero hacer el ejercicio con estos 3 reactivos les podrá permitir a ustedes aprender a comenzar a hacer el examen y poder ver las posibilidades para explorar otras opciones. Definitivamente no vamos a explotar formularios en este momento, pero sí es una buena introducción para empezar a comenzar a pensar cómo migrar las preguntas que regularmente tenemos en un examen tradicional impreso
hacia una parte digital. Evidentemente hay muchas posibilidades en la parte digital, pero para quien no ha tenido tanta experiencia va a ser muy interesante ver cómo convertimos la parte impresa hacia un formulario. Bien, vamos a comenzar migrando el examen seleccionando un reactivo. En este caso seleccionamos el de español, el reactivo número 19, que nos pregunta cuál es el significado de una abreviatura. Copiamos el reactivo del lado izquierdo hacia el lado derecho en formularios. Y hay 3 tipos de respuestas que estoy mostrando en pantalla: respuesta corta, respuesta larga, pero nos vamos a ir a varias opciones porque corresponde a los reactivos de opción múltiple. Hay muchas más, pero solamente vamos a utilizar esta para el ejercicio. Como pueden ver, tengo en pantalla tanto la parte de explicación del lado izquierdo, que no desaparece, un archivo de Word abierto y un archivo de formularios para que se ubiquen visualmente. El ejercicio consiste, como les explico, en tomar la pregunta tal cual, vaciarla en el espacio, escoger como tipo de respuesta opción múltiple. Aquí les digo, podemos ver varias como respuesta corta, respuesta larga o párrafo, y varias opciones que equivale a opción múltiple. Tomamos las respuestas A, B, C, D y las vaciamos tal cual. Si se fijan, no hubo mayor conflicto. En este caso únicamente estamos vaciando los reactivos. No le hemos dicho todavía a Forms cuál es el correcto, no le hemos dado puntuación. Eso lo vamos a hacer más adelante. Es un tip que también se les da, que es vaciar primero todas las preguntas, toda la estructura visual, todos los reactivos directos. Al final hacemos la otra operación que corresponde en lo que ya les describí. Vamos a tomar ahora un reactivo con un poco de mayor complejidad, al menos en cuanto a diseño. Ahorita no estamos en la parte de contenido propiamente. Este reactivo es de matemáticas, es el número 24, donde nos solicita utilizar una imagen como referencia para poder contestar un reactivo de opción múltiple. Copiamos nuestro reactivo, por ahí se me fue un 24, ya será cuestión de eliminarlo. Está el ejercicio con sus opciones múltiples, ya le puse ahí varias opciones como tipo de respuesta, pero viene acompañado de una imagen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el cursor entre la pregunta y el tipo de pregunta y aparece un icono. Regularmente no está, por motivos de contaminación visual, y ustedes acercan el cursor, aparece de inmediato. Entonces le damos clic, nos habilita la opción de retomar alguna de las imágenes que tenemos en nuestra computadora. Si no lo encontramos así por texto, pues yo ya le puse en iconos para visualmente localizarlo. Escogen esa imagen que quieren insertar, seleccionan y se agrega inmediatamente. Aquí tenemos nuestro reactivo con la pregunta, la imagen para tomar la información y las opciones de respuesta. Ahora vamos a un ejercicio más interesante, es de ciencias naturales, pregunta 43, donde nos pide por ahí una respuesta condicionada por la pregunta. Entonces vamos nosotros a vaciar la pregunta nuevamente, pero ahora vamos a poner la opción de casillas, vamos a ponerlo más interesante. En vez de vaciar la pura pregunta, vamos a convertir en imagen las referencias. Obviamente ya cambié un poquito el reactivo para poder empezar a ver las posibilidades de Forms. En un examen impreso, este ejercicio requeriría mucho espacio, requeriría mucha tinta, requeriría una muy buena calidad de impresión, pero pues aprovechemos que estamos en la parte digital para poder incorporar las imágenes que no nos van a costar más que el mismo formulario. Entonces aquí vemos cómo el insertar imagen que se encontraba a un lado de la pregunta también se encuentra a un lado de cada una de las respuestas. Si le damos clic, podemos repetir lo que habíamos hecho en el ejercicio previo de matemáticas, solo que en el caso de matemáticas le ingresamos la imagen a la pregunta y aquí incorporamos la imagen a cada una de las respuestas. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, que es la personalización de un formulario. En el caso del formulario, cuando nosotros los enviamos, a veces se ven así muy pobres en cuanto a imagen, y siempre vamos a querer verlo un poquito más profesional. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es agregar un encabezado. Observen ustedes en el video cómo he insertado un encabezado que le da más presencia a nuestro formulario. Para hacer esto hay que elegir una imagen del lado derecho después de haber seleccionado la opción de personalización, y vamos a agregar una imagen. Yo ya la tenía aquí predefinida, no se ve en mi navegador por detalles de compatibilidad, pero sí está operando y por eso sí pueden ver al final que se agrega directamente al formulario. No es la única opción de personalización, hay otras más que tienen que ver con el color del tema, el color de fondo y los estilos de fuente que vamos a ver justamente ahora. El color del tema se deriva del color que le pusimos hay unos que ya aparecen por default, pero nosotros vamos a recibir sugerencias de Google
para combinarlo con los colores que usamos en el encabezado. Si bien no estamos contentos con ello, le damos clic al más que aparece al lado del color de tema y agregamos el color que nosotros queramos. Lo mismo sucede con el color de fondo, que hay una paleta compatible con el color del tema sugerido. Y para el caso del estilo de fuente, no es un procesador de textos, no vamos a encontrar cientos de tipografías. Hay 4 elementos esenciales que se utilizan con respecto a las tipografías. Ustedes escojan, según la situación, el que sea de su conveniencia. En este caso yo utilicé la fuente tipo Allegro porque me pareció que era si yo le estoy aplicando un examen a uno de mis alumnos, pues a lo mejor le parece más prudente. Alegre, perdón, es el título de la tipografía. El botón de vista previa únicamente tiene una función y va a parecer poco útil, pero se van a dar cuenta conforme empiecen a utilizar más y más los formularios a profundidad que va a ser muy útil. El caso de vista previa es el pequeño ojo que aparece en la parte superior derecha. Nos va a permitir abandonar el editor y en una ventana emergente en una nueva ventana aparece el examen como si lo estuviéramos contestando. Esto es lo que vería el usuario cuando se lo enviemos nosotros. Utilícenlo para hacer pruebas, para ver si funcionan las opciones que ustedes habían seleccionado, para ver si las fotos aparecen como ustedes las seleccionaron, para ver si están la división de secciones, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que cada que editen un formulario van a empezar a usar más y más esta función. Esto es vista previa. En el caso de configuración encontramos algunas opciones que hay que revisar una por una. En la parte superior derecha le damos clic al engrane y va a aparecer la facilidad de utilizar lo que es general, presentación y cuestionarios. Cuestionarios es esencial si lo que pretendemos es hacer un examen. ¿Por qué? Porque si no habilitamos la parte de cuestionarios, simplemente estamos recopilando respuestas sin que sean evaluadas. Pero bueno, voy a explicar esto a detalle llegando a esa opción. Empezamos con la parte general y para esto abandonamos un poquito el bucle y nos vamos a un mapa donde estamos revisando la ventana emergente. La parte general nos muestra varias opciones. Una que dice agrega las direcciones al concentrado de respuestas o recopilar dirección de correo electrónico. Si nosotros habilitamos esta opción, todos los formularios que se llenen van a tener que llevar necesariamente un correo electrónico y la hojita en Excel que se arroja, la hoja de cálculo que arroja todos los resultados, le va a solicitar a los usuarios un correo electrónico. Esto es muy bueno para saber de dónde se originó el formulario. Ahora bien, si nosotros queremos que cuando el usuario termine de contestar el formulario que le entregamos, le vamos a habilitar acuse de recibo de respuestas. Esto va a hacer que se envíe una copia al encuestado. Si nuestro alumno termina de presentar, le pone enviar a su correo electrónico, el que acaba de registrar, le va a llegar una copia. Si no está habilitado recopilar direcciones de correo electrónico, no se va a habilitar el acuse de recibo de respuestas porque pues no hay a dónde enviar este material. El de limitar una respuesta requiere iniciar sesión, que hayan puesto, que estén utilizando una cuenta de Google, porque cuando intenten contestarlo les va a decir tú ya habías contestado el examen anteriormente, entonces nada más los va a dejar contestar una sola vez. Esto es por si queremos ser más restrictivos en la aplicación de las evaluaciones. Los encuestados tienen algunos atributos en cuanto a la posibilidad de editar las respuestas después de que las enviaron. Si nosotros habilitamos la casilla, que es la penúltima que aparece en pantalla, van a poder, cuando termine el examen, regresarse y modificar las respuestas que ya habían incluido. Esto habría que analizarse con el propósito que pretendemos. No quiere decir que sea bueno ni que sea malo, sino que hay que entender que si mi propósito es meramente para asignar una calificación que ocupo de corte, pues no voy a habilitar la edición después de enviar. Sin embargo, si mi propósito es un tanto más formativo y que ellos vayan avanzando, identifiquen errores y luego regresen y puedan editar, pues entonces habilitaré esta opción. Por último, se encuentra ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Si lo habilitamos, nosotros al permitir que concluya el alumno su evaluación, se va a reflejar una pantalla con los gráficos de todas las respuestas que han contestado sus compañeros. Ellos van a poder ver las respuestas y los gráficos a manera de resumen. Hay que tener cuidado con esto porque pues van a suceder tragedias si nosotros estamos pretendiendo que presenten los alumnos y les arrojamos las respuestas rápido, ¿verdad? Hay que revisar bien el propósito. Les repito, no es malo, pero es necesario considerar qué propósito se está persiguiendo para saber si se habilita o no se habilita una opción. En el espacio de presentación,
que es la segunda opción que aparece en configuración, nos habilita la opción de mostrar una barra de progreso. La barra de progreso no influye en los resultados, sin embargo, pues estéticamente es buena si la incorporamos. El usuario tiende a motivarse de que va avanzando conforme conteste el formulario. Claro que para sacarle mayor provecho necesitamos habilitar las secciones dentro del formulario. Si yo nada más voy a poner una sección, pues no va a tener sentido la barra de progreso, porque si es una sola página y no la ha terminado de llenar, pues se aparece en 0%, y cuando la termine de llenar y le den siguiente, va a brincar de 0 a 100%, entonces no es muy motivante, que digamos. Entonces se pone interesante cuando son 3, 4, 5 secciones. El caso de orden de preguntas aleatorio es muy bueno utilizarlo en el caso de las evaluaciones, porque permite que a los usuarios les aparezcan las preguntas en diferente orden. Nos preguntaba el maestro Enrique sobre la posibilidad de activar esta función y dice: si yo tengo una sección de español, una sección de matemáticas, una sección de ciencias y activo esta casilla, ¿se me irán a revolver todos los reactivos? Sí y no. Sí se revuelven si solamente tengo una sola sección donde están estas 3 áreas del examen, pero si en mi formulario yo dividí una sección con la barra de división para español, una sección para matemáticas y una sección aparte para ciencias, y activamos orden aleatorio, se van a revolver únicamente las preguntas de español en el área de español o sección de español, las de matemáticas con las de matemáticas y las de ciencias con las de ciencias. Muy interesante la pregunta y muy buen ejercicio. Lo siguiente es mostrar enlace para enviar otra respuesta. Si activamos esta casilla cuando termine el participante de realizar su ejercicio, aparece un link donde, así de manera de texto, si le da clic, lo regresa al inicio para que vuelva a contestar el examen. Le habilita permitir otra vez presentar. Tendrían que evaluar el propósito de incluir esto. Al final tenemos una opción más que se llama mensaje de confirmación. Google nos arroja un mensaje por defecto, por default. Entonces nosotros vamos a tener la opción de poder modificar ese examen. Si yo tengo alumnos de tercero, pues puedo poner ahí: gracias alumnos de tercero B, de tercero C, tercero A, tu examen ha sido concluido. O gracias padre de familia por apoyarnos en el desarrollo de esta actividad con sus hijos. Aquí el mensaje es totalmente personalizable. Pueden dejar el que ya viene en automático o ustedes escribir uno general. Aquí es la opción para poder manejar eso. Por último, configuración nos permite habilitar cuestionarios. Aquí va a ser interesante y hay que poner mucha atención porque es donde cambia la naturaleza de todo el formulario. Cuando dejamos el formulario sin activar la opción de cuestionario, lo único que hacemos es recopilar respuestas. Si activamos la opción convertir a cuestionario, nuestra encuesta se va a convertir en una encuesta que lleva evaluación, es decir, una autoevaluación. Entonces, después de darle clic en convertir cuestionario, se habilitan los espacios para todas las opciones que les voy a comentar ahora. La primera es publicar calificación. Cuando nosotros convertimos a cuestionario y ya asignamos una calificación a cada uno de los reactivos, que todavía no explico esa parte, pero vamos a suponer que ya lo hicimos. La opción es que cuando se termine de presentar el alumno, le arroje el resultado. Entonces vamos a darle clic en justo después de cada entrega. Es decir, yo termino de hacer mi examen, le doy clic en enviar y me arroja el resultado inmediatamente. Pero pudiera ser que a lo mejor yo como maestro digo: en este ejercicio no quiero que el alumno conozca el resultado hasta que yo habilite, para dar oportunidad de que terminen de presentar todos. Recuerden que es dependiendo del propósito, hay que comprender la naturaleza del instrumento. Entonces, si yo no quiero que conozcan el resultado, entonces le doy clic a la opción más tarde, después de la revisión manual. Y dice: se empiezan a recopilar los correos electrónicos. Es decir, solicita los correos electrónicos y no les da el resultado hasta que yo les diga que ya es momento de compartir el resultado. Por último, existen una serie de atributos que corresponden a lo que el usuario puede o no puede ver al final de contestar su evaluación. La primera de ellas es las preguntas respondidas de manera incorrecta. Si le doy la validación con la palomita blanca en el cuadrito verde, quiere decir que voy a permitir que el alumno termine de presentar el examen y le aparezcan cuáles fueron las respuestas en las que se equivocó. Lo mismo sucede con la pregunta central, respuestas correctas, que si le doy clic, el alumno va a poder ver cuál era la respuesta correcta, ¿verdad?
Y por último, puntuación. El alumno va a recibir la puntuación que alcanzó con cada uno de los reactivos y la puntuación total de todo el examen. Todas estas últimas opciones hay que razonarlas muy bien, recuerden, en propósito de lo que se pretenda con el ejercicio, porque si nosotros no comprendemos la naturaleza de un examen, de su aplicación en un determinado tiempo, entonces no vamos a sacar la mayor ventaja y el provecho de estas partes. Puntuación y resultados. En este espacio de puntuación y resultados vamos a encontrar una parte esencial que tiene que ver con la valoración que se hace, la puntuación que se hace a cada uno de los reactivos. Entonces, para ello necesitamos activar la opción titulada clave de respuestas. Ya que fuimos a la opción de configuración y convertimos nuestro formulario en un cuestionario, nos va a aparecer en cada reactivo la opción clave de respuestas. Al darle clic nosotros podemos seleccionar cuál es la respuesta correcta para cada uno de los reactivos y asignar también un puntaje específico para cada una de las respuestas. Nosotros podemos ver en pantalla cómo estamos dándole clic a cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta que va a interpretar como correcta Google y cuál es el valor de cada una de estas respuestas. También aparece la opción de enviar formulario. Enviar formulario nos habilita múltiples opciones de distribución para nuestro formulario. Entre una de ellas se encuentra el caso de enviar por correo electrónico, el uso de un hipervínculo o el uso de una etiqueta HTML. También está la opción de utilizar redes sociales. La más común es la del hipervínculo porque pues nada más es cuestión de seleccionar, copiar y la podemos pegar en cualquiera de las formas de distribución que conocemos. Una muy común pues es a través del WhatsApp. Solicitar el nombre es recomendable para una de las... así como los exámenes impresos pedimos el nombre, pues la idea es que el digital también lo lleve. Pueden no llevarlo, pero claro que necesitamos el nombre para identificar de quién es el reactivo. A lo mejor por el correo electrónico pudiéramos hacerlo, pero pues qué mejor si pedimos el nombre. Es recomendable agregarlo como una respuesta corta al inicio del formulario. También pues ponerlo como obligatorio para que no se pase por alto. También los resultados se pueden ver desde la opción titulada pues respuestas. Le damos clic en esa opción y van a aparecer tres opciones. Una se llama resumen, otra se llama pregunta y otra se llama de manera individual. Resumen es muy parecido a lo que ocupamos en Consejo Técnico Escolar, que nos permite hacer el análisis completo de la conducta del grupo con respecto a la evaluación. Pregunta nos permite identificar cuál pregunta tuvo más aciertos o más errores y la cantidad de puntajes alcanzados. De manera individual es como si tomaras el examen físico de un alumno y vieras todas las respuestas que ha puesto. Pues aquí podemos revisarlo también en la parte de respuestas titulado individual. Por último, la opción ver respuestas en hoja de cálculo nos va a permitir, primero sería recomendable ponerle no se aceptan más respuestas para que los alumnos ya no estén contestando el examen, sino se va a estar modificando continuamente. Y luego le damos clic al icono que tiene forma de hoja de cálculo. En ella vamos a encontrar todas las respuestas que se compilaron. Yo tengo en este caso, les estoy mostrando muy pocas porque pues nada más agregué 3 preguntas. Y algunas me aparecen sin nombre, pero porque no había agregado el reactivo de nombre en el momento de comenzar a hacer el formulario. Es importante aprender a utilizar los elementos que se nos muestran en pantalla, tanto respuestas como los puntajes alcanzados, así como la dirección de correo electrónico y aprovechar la marca temporal, ya que podemos identificar qué día y a qué hora se hizo el envío. Y pues bueno, finalmente agradecemos la oportunidad a la Dirección de Educación Primaria por participar con ustedes, maestros. Espero que haya sido de provecho este espacio y pues ya tendremos oportunidad de explorar otras funciones de formulario. Repito, en esta ocasión solamente migramos un examen que ya teníamos hacia físico, o bueno, lo teníamos en digital, pero estaba pensado en su distribución física, y cómo migrarlo a formularios. Obviamente formularios nos brinda muchas más posibilidades, pero para quien no tiene experiencia es una muy buena forma de empezar y pues les invito a realizar el ejercicio. Mi nombre es Mario González, muchas gracias por este espacio y nos vemos en otra oportunidad de aprendizaje.